Bien, pues gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues estamos ahora en la sala de la familia Sánchez Navarro y vamos a platicar con Andrea Sánchez Navarro precisamente. Ella es ganadora del Premio Nacional de Juventud, ganadora del Premio del Mérito Juvenil Municipal. Gracias por dejarnos estar aquí en tu casa y bueno, pues gracias por acceder a platicar un poquito con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por a darme la oportunidad de platicar un poco de lo que hago. ¿Cómo inicia tu trayectoria? Digo, sabemos que es mucho tiempo de estudio, mucho tiempo dedicado a lo Así es. académico y cómo alcanzas estos logros. Pues en realidad comencé desde que estaba en la secundaria, en eventos académicos, en la secundaria técnica número 20 aquí en La Piedad, donde empecé a desarrollarme en el área de químico-biológicas. A mí me empezó a llamar mucho la atención esta área y estos concursos principalmente pues nos ayudaban a no solamente quedarnos con lo que nos enseñaban en la escuela, sino también empezar a hacer algunos otros experimentos en el laboratorio y sobre todo empezar en este ámbito como científico, ¿no? De preguntarte por qué es que pasan las cosas. La verdad es que fue muy satisfactorio para mí que pude representar a mi escuela y después pude representar a la fase estatal. Y entonces fueron experiencias que en realidad pues me motivaron mucho a seguir en esta área. Posteriormente, una vez que ingresé al Cebetis 84 de La Piedad, me metí al club de biología y fue ahí donde seguí desarrollándome en esta área. Yo con una idea de que en el futuro desarrollarme profesionalmente en algo de la investigación. Todavía no tenía muy claro qué, pero sabía que quería desarrollar esta área. Entonces fue aquí que conocí una de mis maestras, que es la que dirigía el curso, y nos invitó a la fase estatal de la Olimpiada de Biología. Entonces nosotros muy felices fuimos a la Olimpiada, nos preparamos para llegar ahí y fuimos seleccionadas estatales. Primero hubo una preselección. Después se hizo una estadía durante 6 meses en las que nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Morelia viernes y sábados para seguirnos preparando junto con un maestro de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, ahí de Michoacán. Y la realidad es que fue una experiencia muy gratificante, aprendimos mucho, conocimos gente también muy talentosa que te sigue motivando finalmente a seguirte preparando. Y cuando nosotros somos seleccionadas ya estatales en la fase final, representamos al estado, a Michoacán, en la Olimpiada Nacional de Biología en 2012, en Chihuahua, y obtuvimos medalla de oro. Fuimos seleccionadas, de hecho, ese año tuvimos 4 medallas de oro para Michoacán, 4 chicas, orgullosamente michoacanas, que después fuimos a la fase, lo siguiente sería ser seleccionadas ahora para el internacional o para iberoamericano. Entonces esa fue otra preparación también muy ardua y bastante enriquecedora para nosotros porque podíamos ir a la UNAM una semana cada mes y nos daban clases investigadores de la UNAM para prepararnos para esta Olimpiada internacionales ya de biología. Fuimos seleccionadas también yo y otra compañera para ir a la etapa iberoamericana en Portugal y obtuvimos medalla, en mi caso de bronce, y ellos obtuvieron mención honorífica, entonces también nos fue muy bien en la fase internacional. Entonces todo esto nos motivó mucho para poder seguir desarrollándonos en el área científica. Y fue ahí donde yo conocí a una persona que estudiaba la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM. Esta carrera está enfocada en que los jóvenes que estamos interesados en investigación nos acerquemos desde etapas muy tempranas para que de esa manera pues nos ahorremos años de estudio. Es una carrera obviamente muy larga porque en realidad nosotros estudiamos toda la vida y una vez que haces esta carrera la idea es que después hagas un posgrado. Entonces fue que yo pues dije mi siguiente meta es entrar a la UNAM. Entonces, otra vez, mucha preparación. La realidad es que todas las Olimpiadas me ayudaron bastante. Yo ya venía con muchos bases en biología, en química. Me tuve que preparar muy fuerte en matemáticas y otros aspectos que generalmente pues estaban un poco descuidados en la escuela y que la verdad en la UNAM pues ellos manejan diariamente. Y pues sí fue bastante estrés, pero pues fui seleccionada para la UNAM y posteriormente para esta carrera porque he de comentarte que esta carrera no es similar a las carreras tradicionales de la UNAM. Es una carrera en donde tú tienes que ingresar a la UNAM y posteriormente haces un examen y un proceso de selección independiente. Entonces yo realizo el examen para ingresar a la Universidad de Biología, fui seleccionada, pero todavía tenía que pasar a la etapa de la licenciatura. Entonces es un examen en donde más o menos van de entre 250 a 300 aspirantes, de los cuales únicamente 40 somos seleccionados para la siguiente etapa. En esta etapa,
pues es más sobre todo de ver nuestras aptitudes y actitudes para la investigación, aunque nunca hemos entendido muy bien cómo lo evalúan a ciencia cierta. Nos llevaron a pues platicar con investigadores, hacer diferentes actividades en donde en realidad pues nos desenvolvíamos como somos, ¿no? Nuestros intereses, cómo resolveríamos algunos problemas. Y después de 2 semanas de esta selección, fue que nos avisaron los que habíamos sido seleccionados. En este caso, en mi generación fuimos seleccionados 14. Entonces son generaciones pequeñas. Ajá. Y pues la idea de esta carrera es que una vez que ingreses a la carrera, desde el primer año te llevan a un laboratorio de investigación. Entonces, la realidad es que es una carrera muy padre, muy bonita, porque desde el inicio tú tienes acercamientos con investigadores. Muy Entonces, práctica, sí, por supuesto, súper práctica. Entonces, desde que tú llegas, te permiten aprender las técnicas que utilizas en el laboratorio, cómo manejar en el laboratorio y sobre todo, cómo empezar a hacer un pensamiento de investigador. No cómo empezarte a plantear tus preguntas y desarrollar tus proyectos personales. ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Andrea? Es decir, ¿qué haces en la mañana cuando te despiertas, te preparas, te vas a la escuela, empiezas tu proceso de investigación diario? ¿Cómo es esto? Sí, ahora que estoy en el doctorado, actualmente estudiando el doctorado directo ahí en la UNAM, es un poco distinto a como estaba en la carrera. En la carrera, a pesar de que llevábamos esta parte de investigación, pues también tomábamos muchas materias. Como está formado el posgrado, es principalmente estar en el laboratorio. Entonces, yo cada semestre tengo que llevar una materia o una actividad. En este caso, yo he tomado ya algunas materias del posgrado y también he hecho, por ejemplo, dado clases como parte de mis actividades del posgrado. Entonces, esto hace que tengamos mucho más tiempo para estar dentro del laboratorio. Entonces, pues desde la mañana temprano, entre 8 y 9 de la mañana, llegas al laboratorio y entonces planeas tu semana, básicamente para tus experimentos que vas a hacer. Yo trabajo no solamente con cuestiones dentro del laboratorio de biología molecular, sino también con modelos fisiológicos en animales. Entonces, también trabajamos con modelos en ratas y ratones. Entonces, parte también del trabajo del laboratorio es manejar estos animalitos para generar la enfermedad renal. Nosotros los empleamos porque es una manera mucho más fácil de disecar y tener un experimento, digamos, aislado de cualquier otra variable para poder estudiar los mecanismos que llevan a la enfermedad renal crónica. Bien, resumido y para que la gente nos entienda de pronto, ¿qué es lo que lograste descubrir y cómo funciona esto ya en el sistema humano al final del día? Sí, pues básicamente lo que nosotros nos valimos fue de una proteína que per se los humanos tenemos, pero que de forma normal y de forma sin enfermedades debería estar únicamente en nuestro torrente sanguíneo. Lo que nosotros vimos es que cuando los pacientes empiezan a desarrollar daño en el riñón, esta proteína empieza a aparecer en la orina. Entonces esto nos avisa que está ocurriendo este daño dentro del riñón. Y es una manera, digamos, fácil, dado que se encuentra en un producto de desecho. Finalmente no es una manera invasiva. Y entonces lo que nosotros también encontramos en nuestros estudios es que no únicamente funciona para saber que el paciente está desarrollando la enfermedad, sino además saber cómo en qué estadio se encuentra, porque correlacionó muy bien con el grado de daño con la cantidad de proteína que teníamos. Cuando iniciaste, ¿te imaginaste que ibas a llegar hasta este punto en específico donde tus descubrimientos, tu investigación va a beneficiar a muchísimas gentes, a muchas personas? No, la realidad es que nunca me imaginé que podría llegar a tanto. En sentido estricto, pues yo siempre he estado muy interesada simplemente en generar conocimiento. Básicamente, pues es mi formación. No solamente generar cosas que sean aplicables, sino también generar nuevo conocimiento pues para ayudar a entender el mundo finalmente. En este caso, esta enfermedad. Entonces, para mí es muy satisfactorio que haciendo lo que me gusta, también pues esta investigación que hemos desarrollado va a tener grandes repercusiones en la gente y en los pacientes, que sabemos que en nuestro país esta enfermedad pues en realidad afecta a una gran proporción de la población y que pues finalmente no tenemos una cura hasta ahora. Entonces lo que nosotros queremos con este descubrimiento es que se desarrollen vías de evaluación mucho más sencillas y que podamos prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Bien, obviamente no es un proceso sencillo, ni es un proceso de 2 o 3 semanas, ni de 2 o 3 años. Tus papás son maestros, ¿qué tanto influyó esto en tu formación y en que pues ahora te llame tanto la atención la investigación
y pues los descubrimientos que haces? Pues definitivamente tuvieron gran repercusión en mí. Los dos, pues como bien mencionas, son personas muy preparadas que siempre se han preocupado mucho porque estemos pues siempre preparándonos y estudiando y sobre todo por pues inculcarnos o dejarnos crecer la creatividad que tenemos y estas dudas que tenemos, ¿no? Porque finalmente el parte de ser curioso en la vida y de poder, pues preguntarte por qué es que pasan las cosas, yo creo que es algo con lo que todos nacemos, pero muchas veces no se nos motiva a hacer ese tipo de preguntas o de intereses, por ejemplo, en la ciencia o en la educación. Y yo creo que mis papás siempre me motivaron muchísimo y a mí y a mis hermanas a siempre estar como en constante crecimiento, no solamente intelectual, sino también personal, y pues seguirnos desarrollando todos los días, porque yo creo que así es la mejor manera en la que podemos llegar a tener una repercusión realmente en la sociedad y pues mejorar al país. Pero, ¿iban como impulsándote nada más? ¿O iban así de, a ver, Andrea, siéntate y ponte a estudiar, o siéntate y ponte a leer porque tienes que aprender o algo? No, la realidad es que en realidad siempre fueron muy flexibles con nosotros. De hecho, inclusive tenemos anécdotas en donde nosotros discutíamos con mi papá porque él nos decía, no, ya no hagan la tarea, ya tienen mucha tarea. Díganle a su maestra que yo les dije que no hicieran la tarea. Entonces, Está no, bien, papá, ¿cómo crees que no vamos a hacer la tarea? Porque en realidad a nosotros nos gustaba, ¿no? Nos gustaba que nos fuera bien en la escuela, no solamente a mí, también a mis hermanas, que aprender más, ser muy curiosos. Entonces, en realidad, bueno, en lo personal yo siento que nunca estuvieron tras de nosotras como para que estudiáramos y hiciéramos las cosas, sino que era motivación que nos surgía a nosotras. Yo creo que también en parte pues por verlos a ellos que pues siempre se han desarrollado mucho y no tenían que decirnos, ¿no? O sea, no tenían que obligarnos a estudiar ni a nada. Entonces, la realidad es que yo creo que también de ahí es el principio de que, pues, de que se pueda tener éxito, ¿no? Que en realidad siempre hicimos lo que nos gustó, ¿no? Hacemos lo que nos gusta, hacemos, pues sí, o sea, lo que finalmente a cada una se nos ocurrió y siempre nos apoyaron en las decisiones que tomáramos. Más que obligarnos, nos apoyaron en todo lo que nosotros queríamos hacer. Ahora te has convertido en un referente y en un ejemplo para muchos. ¿Qué le dirías a los chavos que están buscando precisamente como tú alcanzar una meta, perseguir un sueño y bueno, pues decirles algo? Sí, pues definitivamente que luchen por sus sueños y que sigan por hacer los que les gusta, ¿no? O sea, definitivamente si tú haces lo que te gusta, no te va a costar tanto trabajo como hacer algo que te obliguen, ¿no? Y la otra es que pues siempre hay que trabajar arduamente, no siempre todo va a ser sencillo, pero yo sí creo que no hay que desmotivarnos, o sea, nosotros somos las personas que nos podemos poner nuestros propios límites, o sea, nadie más. Si nosotros, independientemente de donde vengamos o de los recursos que tengamos, nos motivamos a hacer las cosas, hay muchas maneras de lograrlo. Entonces yo creo que está en uno mismo trabajar arduamente para conseguir lo que queremos. Ayer participaste en una ponencia con otras 4 mujeres que también son pilares y referentes importantes aquí en La Piedad. Sí. ¿Cómo te fue? Pues la verdad es que fue una experiencia muy padre. También escuchar las trayectorias de cada una de estas mujeres que realmente inspiran y que sí te motivan mucho a querer seguir desarrollándote y a querer también seguir pues teniendo este impacto en la sociedad. Finalmente algo que me marcó mucho ayer de lo que decían y que pues realmente creo y que realmente siempre me han inculcado mis papás es que, o sea, no solamente se trata de mí, o sea, no solamente se trata de lo que yo voy a conseguir, sino de cómo las cosas que yo hago van a repercutir en mi sociedad, en mi país y cómo puedo ayudar también a los demás. Entonces, yo creo que una de las cuestiones muy fuertes y que me gustaría también desarrollar de alguna manera viendo la posibilidad, pues sí es tratar de incentivar a otros jóvenes y a mujeres a que se desarrollen en esta área de la investigación, porque me parece que de por sí en México no se sabe tanto de esta área y no se apoya tanto a los jóvenes a que hagan investigación, y sobre todo creo que en La Piedad mucho menos. O sea, es muy, muy pobre, digamos, las opciones que se tienen en ese sentido, y pues sí me gustaría ser o formar parte de este grupo que pudiera incentivar y ser ayuda para otros jóvenes que se quieran desenvolver en esta área. ¿Quién te inspira? Pues definitivamente mis papás, o sea, los dos son personas que siempre pues han luchado por lo que han querido, han tenido que trabajar mucho por ello y definitivamente yo me inspiro mucho por mis papás. Pues tengo una familia muy grande y también muy trabajadora, mis tías, mis abuelos, toda mi familia pues siempre está tratando de hacer esto. Yo creo que es una cuestión
que siempre hemos manejado mucho como familia, que pues que nosotros tenemos que superarnos para tener un mejor país. Y en realidad yo creo que lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos también porque cada uno de nosotros va encontrando lo que nos apasiona y entonces cuando lo hacemos, pues lo hacemos sin necesidad de esforzarnos, ¿no? Sin necesidad de que alguien nos obligue o que nos diga que tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos porque nos gusta. Excelente. Andrea, muchas gracias Muchas por tu gracias. tiempo y bueno, pues por compartir un poco con nosotros. Muchas gracias. Gracias.